caer fuego del cielo, así como hubo en Sodoma y Gomorra. Y no va a haber agua. La gente va, entonces el agua que haya se va a convertir en sangre. Viene el castigo de Dios, pero Dios va a suplirle a sus hijos. Por eso es el tema. Jehová Dios suple todo lo que haga falta. Todo por amor, porque Él es amor. Está en Habacuc, capítulo 3, del 15 a terminar. Eso es lo que estamos trabajando aquí, para que vea. Estamos desarrollando en esta introducción. ¿Y fue por qué? Porque el mundo fue engañado y Satanás es rey del mundo. Pero pronto Dios viene y va a destruir. Si usted va al capítulo 20 de Apocalipsis, se va a dar cuenta allí que hay un ángel que vio un ángel grande, viene con una cadena, una gran cadena, y viene con la llave del pozo del abismo, porque va a apresar a Satanás y lo va a lanzar al lago del fuego, ¿me entiendes? Allí primeramente al pozo del abismo. Y entonces Dios va a establecer el reino aquí, 1000 años de paz. Por eso se está diciendo el mensaje que Dios suple. Pero para eso hay que sacar ¿qué? A Satanás, el que produce el pecado. ¿Usted cree que todos esos pleitos que tenemos en las naciones, guerra, pleitos entre los matrimonios, entre la familia, criminalidades, robo, mentiras, falsedades, todas esas cosas, inducidas por quién? Por Satanás. Entonces la policía no se da cuenta de eso. La policía, la autoridad del gobierno, cuando ve aquí que hay guerra, que hay criminalidad y cuando hay robo, cogen a la persona y la meten a la cárcel y la pasan primeramente por la corte y todo. Y los jueces determinan por los robos que están viendo, pero el corazón sigue igual. Por más cárcel que le pongan a la persona sigue igual o peor. ¿Por qué? Porque no es ellos, es una fuerza espiritual que lo controla. Óigame bien. Vuelvo y repito el capítulo 6 del libro de Éfeso, del verso 10 en adelante. No tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Usted cree que con su hijo, con su padre, con su esposa, con su esposo, con el vecino, con el compañero de trabajo? ¿Usted cree que? Pero no. Es el enemigo que se mete en el corazón de la persona. Por eso lo contamina. Si usted busca, entiende, el capítulo 4 de Génesis, va a encontrar que por celo, Caín, el mayor, hijo de Eva y de Adán, se levantó en contra de su hermano menor, Abel, y lo mató. Ahora, ¿por qué lo mató? Dios le dice ahí, ¿dónde está tu hermano? Y él le miente a Dios. ¿Acaso soy yo guardaespaldas de mi hermano? Yo no sé dónde está. Dice, sí, porque la sangre que sale de la tierra está clamando porque tú lo mataste. Sí, ese es el punto clave. Si busca a 1 de Juan capítulo 3 versículo 12, dice allí que Caín mató a su hermano porque él era del maligno y su obra era mala. ¿Usted ve? Satanás se metió al corazón de Caín y Caín mató a su hermano menor por celo, porque Dios bendijo la ofrenda que trajo Abel. Dios bendijo a Caín, pero le agradó más la ofrenda de Abel, el menor. ¿Por qué? ¿Qué trajo Abel? ¿Qué trajo Caín? Caín trajo fruto de la tierra porque era agricultor. Y posiblemente trajo, ¿entiende? El árbol prohibido, porque a Dios no le agradó. ¿Entiende? Directamente. Sin embargo, cuando trajo Abel, ¿qué trajo Abel? Un cordero, sí. Abel mató un cordero, lo sacrificó como ofrenda a Dios. El fruto representaba el pecado que nuestros primeros padres pecaron. ¿Por qué pecaron? Por los frutos. ¿Sí? Y aquí el cordero representaba a Jesucristo que iba a venir en un futuro para perdonar el pecado. Ahí en el capítulo 1, versículo 29 de San Juan, dice Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted ve? Es el cordero. Entonces, por eso le agradó más a Dios la ofrenda de Abel, porque estaba representando el levantamiento del hombre. Mientras que el fruto representaba la caída del hombre. ¿Se ve dónde está el problema? Por eso le agradó a Dios. Porque representaba el levantamiento, el perdón de los pecados. Cristo es el Cordero de Dios. Entonces por eso Caín le mató a su hermano por celo y envidia, porque no entendía, porque era del maligno. Y eso pasa en este mundo. Este mundo está controlado por pecado, por mentira. El pecado ha arropado la tierra. Por eso Dios primeramente destruyó con un diluvio el mundo de aquel entonces, en tiempo de Noé. Pero Dios volvió y levantó. Y volvió al hombre paz y se corrompió.
Y ahora Dios ha dicho que no va a ser con agua, sino con fuego y azufre. Y como ejemplo puso a Sodoma y Gomorra. Había corrupción y moralidades terribles. Las hijas, los hijos vivían con los padres como marido y mujer. Había, entiende, una corrupción, hombre con hombre, mujeres con mujeres. 2 y 3 hombres en una misma cama, 2 y 3 mujeres. Terrible. Una corrupción porque Satanás se metió a cegar el entendimiento. Por eso Dios va a destruir con fuego y azufre este mundo. Pero antes Dios mandó a su Hijo que muriera en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Por eso no podemos hacernos amigos del mundo. ¿Usted ve? Vuelvo y repito, Santiago 4:4. Oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué es el mundo? Ahí está el problema. ¿Usted ve? El mundo, usted dice, bueno, el globo terráqueo, los seres humanos, la planta, los animales. ¿Entiende? Todo lo que vemos, el cielo. Ese es el mundo. Pero no, aquí está implicando directamente, ¿entiende? Los seres humanos, el planeta. Pero hay otro mundo, ¿me entiende? No solamente la Tierra. Tenemos muchos planetas. Y que Dios construyó. Y por eso que Él viene. Nosotros vamos a ir a todos esos lugares que Dios ha hecho. Nuestro hermano Pablo ahí en el capítulo 12 de Corintios lo dice, ¿me entiende? Conozco un hombre que subió al tercer cielo. No solamente ese cielo que usted está viendo ahí. Subió al tercer cielo. Donde vio cosas hermosísimas que no se le ha dado hombre conocer. Y el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 14 de San Juan dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor se fue a preparar morada y Él viene a buscarnos por segunda vez. Viene a buscarnos, ¿entiende? O sea, que quiero que usted entienda, Él viene por segunda vez a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo va a ser destruido con fuego y azufre. Va a haber gran tribulación. Dios le va a permitir a Satanás que domine por un poco tiempo. ¿Te ves? Hasta que se cumpla la palabra. Eso está en Apocalipsis 17:17. Dice que Dios se puso de acuerdo y le entregó a la bestia este mundo para que gobierne hasta que se cumpla la palabra. Así que es muy importante que usted entienda esto. El Señor no dilata en venir. Por eso es el tema. Dios, Jehová Dios, suplirá o suple todo lo que te haga falta. Todo. Por amor. Así que por eso es muy importante que busquemos a Dios. Aquí nuestro hermano Habacuc vuelvo y repito, pasaba por problemas, por dificultades. Y él veía cómo Dios bendecía. ¿Entiendes? Porque todo lo que se mueve es porque Dios lo permite. Óigame bien. Él veía que los inconversos, ¿sí? Eran bendecidos. ¿Y por qué Dios tú bendices a toda esta gente? Y le da el sol, le da comida, gobiernan y todas esas cosas y nos hacen daño y todas esas cosas. Dios lo estaba probando por el castigo. Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a sus hijos. Dios los pasa por el crisol. Pero el Señor dice, no temas, en el capítulo 43 de Isaías, del 1 en adelante. No temas. Te puse nombre, mío eres tú. Aunque pase por el río, aunque pase por el fuego, no te quemará. Ni las llamas arderán en ti. No te va a negar. No te va a ahogar. ¿Te ves? Yo estoy contigo. ¿Por qué temes? ¿Sí? Pero no queremos obedecer a Dios. No queremos someternos a Dios. Pero recuerda que Dios suple. Dios es el creador. Nada se mueve si no es por tu voluntad. Y siempre repite eso. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, lo dice claramente. Que a los que aman a Dios, toda la cosa obra para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Por eso no temas, no tengas miedo. Espera en el Señor, porque el Señor va a suplir, pero al tiempo de Dios, no cuando tú quieras. Dios tiene 3 respuestas. Si tú estás orando, tienes tanto tiempo orando y no has recibido la respuesta, déjame decirte que Dios tiene respuesta. Número 1, no, porque no te conviene, no es el tiempo. Número 2, sí, Dios sabe que te conviene, te la da. Y 3, espera. ¿Cuál de esas 3 Dios te ha respondido? Espera, no o sí. ¿Te ves? Satanás te hace creer, ¿te ves? Y te da cosas, por eso te manda hechicero, a brujo, a hacer cuantas cosas. Y a leer la mano, a leer la bola de cristal, la baraja, ¿entiendes? A jugar, ¿entiendes? Todas las cosas para que tú creas.
Pero Dios no brega con esas cosas. Toda esa cosa es enemistad contra Dios. Eso es lo que se llama el mundo. El mundo y su deseo. En 1 Juan capítulo 2, versos 15 a 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proceden del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Ve? Entonces no podemos hacernos amigos del mundo. Deseos de la carne. ¿Sabe cuánta carnalidad hay? Por eso tenemos enemistades, pleito, envidia, contienda, disensiones, hipocresía, mentira, idolatría, hechicería, brujería, santería. Toda esa poca vergüenza es del mundo. Y el mundo pasa, y recuerda que está controlando el mundo en ese sentido es el enemigo, que ha engañado la mentalidad y ha cegado el entendimiento de la gente para que no adoren a Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces, los deseos de la carne. Si tú vas al capítulo 3 de Colosenses, del verso 5 en adelante, lo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista de 17 cosas: malos deseos, envidia, celo, contienda, orgía, brujería, lascivia, adulterio, fornicación, mentira, pleito, ira, enojo, raíz de amargura. Y el verso 6 dice, ¿entiende? Ahora dejar. Y da una lista de las cosas que tenemos que dejar dentro de la ira, dentro del remordimiento. ¿Sabe cuánta gente tiene resentimiento, que usan venganza? Eso es de la carne. Entonces tenemos que hacer morir esa cosa. En Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante, hasta el 21, vuelve y lo dice allí: que hay dos fuerzas que combaten entre nosotros, la carne y el espíritu. Porque ni la carne quiere que usted haga lo que es, ni el espíritu. Por eso combaten entre sí. Y da una lista de las obras de la carne. Las mismas cosas, pero las da ahí. ¿Entiendes? Ahí vuelve y te dice orgía, lascivia, fornicación, adulterio, mentira, engaño, pleito, disensión. Da una lista de 17 cosas y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no serán salvos, serán condenados. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted ve? Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Si usted anda conforme al Espíritu, usted no va a ser condenado. Pero si anda conforme a la carne, usted va a ser condenado. Y en Gálatas 5:25 vuelve y lo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Usted ve? Entonces tenemos que andar en santidad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque hay de discernirlas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, ¿quién es el hombre natural? El carnal, el que vive conforme al mundo, el que es amigo del mundo, el que practica los deseos de la carne. Por eso están contaminados, por eso no pueden entender las cosas espirituales. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y qué es el hombre espiritual? El que ha aceptado a Jesucristo. Él lo dice ahí en San Juan capítulo 14, versículos de 15 a 17. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver ni conoce porque está entre ustedes. ¿Te ve? Entonces, para yo tener el Espíritu, tengo que amar a Jesús, tengo que guardar su mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? En San Juan 15:12 lo dice: y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. Los judíos, ¿entienden? Cuando Dios le dio 10 mandamientos a Moisés, ¿saben lo que hicieron los judíos? El pueblo de Israel, que le añadió 603 mandamientos. Si Dios le dio 10 y ellos añadieron 603, ¿cuántos tienen? 613. 613. Es difícil. Ellos mismos, el Señor lo dijo: ustedes con un dedo no pueden empujar. Hipócritas. Quiten primeramente la viga que está en su propio ojo para que puedan ver bien la pajita que tiene su hermano, se la ayude a quitar. ¿Saben que son 613 mandamientos? Porque hizo Dios que lo resumió en 2. ¿Sí? Porque Dios quiere que usted sea salvo. Pues entonces, los 10 mandamientos los resumió en 2. Pero ellos añadieron 603. Tienen 613. Y dentro de ellos tienen que bañarse 4 días. ¿Entiende? Al día. 4 veces al día. Tienen que lavarse los pies para todo, para comer, para hacer todo. Las manos. Todo eso es tradición. Tienen que lavar las casas. Tienen que ponerse chancletas. Bueno, 613 mandamientos, que son tradiciones, fiestas, ¿me entiendes?
que se celebra, cumpleaños, esto, las estrellas, la luna, todas esas cosas. Busque para que vea la adoración que hacían ellos. Pero Dios entonces manda a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dice que solamente estos dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él dice aquí, mi mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Usted ve aquí, para que Dios nos supla todo. Tenemos que amarnos. Yo no puedo, si yo lo amo a usted, yo no voy, ¿entiende? Si lo amo como el Señor dice que lo amemos, como Él nos amó, yo no voy a hacerle daño a usted. No le voy a coger su mujer, porque dice la palabra de Dios, no hurtará, no robará, no mentirá. Todo eso si usted ama al prójimo. No adulterará, no fornicará. ¿Sí? ¿Te ve? Si yo lo amo, estoy cumpliendo la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa. Por eso es que tenemos que estar en Jesús. Yo tengo que amar a Jesús para que Él me dé su amor. Él dio su amor. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. Por eso nos dio su Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor. Si yo tengo el Espíritu Santo, tengo el amor de Dios. ¿Sí? Si te va a 1 Corintios capítulo 13, dice, si yo hablase lengua humana o angélica y no tengo amor, de nada me sirve. Si diese mi cuerpo para ser quemado y todo lo que tengo y no tengo amor, de nada me sirve. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. ¿Usted ve? Si yo lo amo como el Señor me amó, pero usted seguidamente, de que usted le fue infiel, seguidamente ahí están peleando como perro y gato. No, se divorcian y se van a buscar. ¿Usted ve? No hay amor. Si aquel me hace daño, vengo yo y uso la venganza. Y lo veo ahí como un machete boto o un limón agrio. Y lo veo y me voy por aquí. Oiga, hay enemistades terribles. Aún dentro de la misma familia, dentro de los mismos hermanos. Ya eso hubo. Lo encontramos ahí cuando Caín mató a su hermano. Y a través de la historia vemos nosotros. Por eso Dios mandó un diluvio. Por la maldad. Solo tenemos hoy en día. ¿Sabe cuánta criminalidad? Los gobiernos sobornan. ¿Entiendes? Y te va a ver cada vez contienda con esta nación y Medio Oriente. Se está preparando, amados hermanos, un encuentro. Así que tanto Europa, como dice la palabra de Dios, que llama Gog y Magog, Europa, Oriente, Asia, África, Arabia, el continente americano, va a haber un conflicto. Pero los gobiernos se van a unir. Muy pronto viene una cumbre de gobierno. Porque van a montar un gobierno que pueda resolver los problemas. Pero el único que puede suplir es Dios. Entonces, como va a haber una hambruna, va a haber un desequilibrio terrible. Los bancos van a quebrar, las grandes compañías por igual. Para surgir solamente una. Ya tenemos probada lo que se llama el Banco Mundial. El Banco Mundial, va a haber una sola moneda. La gente no entiende esto, que ya está todo ahí. ¿Sí? Porque se va a manifestar este hombre. Vaya ese capítulo 13 de Revelación y se va a dar cuenta que este hombre va a surgir. O sea, las naciones van a unir, va a ser un solo gobierno. Todos los demás gobiernos, presidentes y reyes serán, ¿entiende? Como las Naciones Unidas, como aquí. Tenemos aquí 50 estados que tienen 50 gobernadores. Ya como han surgido 2 estados más también, son 52, pero primero eran 51. Tenemos a Puerto Rico, tenemos a Honolulu, o sea, tenemos ya que han entrado. Pues entonces hay un presidente, pero hay 50 y pico gobernadores. Pues eso va a pasar. Todos los reyes y los presidentes van a ser como si fuera un estado de la nación donde este gobierno va a entrar. Y él será el rey y todos serán su asistente. ¿Tú ves? Y entonces lo que va a hacer es que va a marcar en la mano derecha o en la frente a todas las naciones, a todas las personas. Y los que no son de él los va a mandar a matar. Entonces, por eso que va a haber una hambruna terrible. Y usted va a ver que va a haber cancelaciones de todo. Habrá una sola economía, una sola enseñanza, una sola adoración. Él va a quitar todo lo que es Dios, objeto de culto. ¿Ve usted? Y la gente no sabe. Por eso es el tema. Jehová Dios te suplirá todo lo que te haga falta. Por amor, el único. Por eso va a tener que tener cuidado, no te dejes marcar, porque dice la palabra que todo aquello que se deja marcar para tener comodidades, como hacen los comunistas o los países socialistas, ¿entiendes? Que te da de todo, pero tú tienes que hacer lo que ellos te dicen.
te controlan. Y eso es lo que pasa en Satanás, va a controlar a todo el mundo. Como hasta ahora ha estado controlando. Por eso vino Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mi pecado y por el pecado de la humanidad. El que acepta a Cristo va a ser libre de esta condenación. Por eso Dios te suple, no te deje marcar. Y nuestro hermano Habacuc, vuelvo y repito, estaba pasando por estas dificultades. Y en vez de poner su mirada a Dios, la ponía en lo que estaba viendo. Y la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Tú ves? Pero entonces, en este capítulo 15 en adelante, Habacuc reconoció y se arrepintió. Decía cómo Dios le da barba que no tiene quijada. O sea, que la gente que no tiene quijada tenían vello y cuantas cosas y barba. Pero lo que estaba implicando es que al malo era bendecido y el bueno era malo. El Señor dijo que en los últimos días a los buenos le llamarán malos y a los malos buenos. ¿Usted ve? Porque hay una ceguera espiritual, una ceguera que hay. Satanás ha engañado a la humanidad. Ve ese capítulo 16 de Apocalipsis, de verso 12 en adelante, para que vea que hay 3 espíritus a manera de ranas que vienen del oriente, que van a secar el río Éufrates para abrirle camino a los reyes del oriente. Y estos van a ser prodigios y milagros mentirosos. El falso profeta, la bestia y el dragón. Dice que vienen y van a engañar todas las naciones. Por eso les digo que pronto va a haber una cumbre. Van a venir y van a engañar para nombrar un gobierno. Usted verá el Reino Unido, Inglaterra, va a ver a Rusia, que tiene que ver con Gog y Magog. Va a ver a Irán, va a ver a China, Japón, Vietnam, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Asia, Persia, Medo-Persa. Es bueno que usted entienda estas cosas, hermano. Eso está ahí, ya usted lo va a ver pronto. Por eso necesitamos buscar a Dios, consagrarnos. Dios es el único que suple. De nada sirve que usted tenga cosas materiales, eso se va a destruir. Entonces tenga la vida espiritual, tenga un corazón dado para Dios. Si mi mamá es guardar mi mandamiento, tenemos que amar a Jesús. Tenemos que consagrarnos, comienza a leer la palabra para que se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Pídele a Dios que le llene el Espíritu Santo. Solamente para poder subsistir hay que tener el Espíritu Santo. Repito, Romanos 8:1. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Óigame bien. El que está en Cristo, el que no anda a la carne, no tiene condenación. Mas el que anda conforme a la carne será castigado. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si va a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:1 me dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 de Corintios 5:17, si estamos en Cristo somos nueva criatura. Todo lo que usted hacía ya es viejo, ya Dios lo quitó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pero ahora hay que vivir conforme a Él. Hay que ir conforme al Espíritu. Tenemos que ser nueva criatura. Entonces tenemos todo. Dios va a suplir todo. Cuando el pueblo estaba en Egipto, Dios tuvo que mandar 10 plagas. Porque el pueblo se había corrompido. Y el faraón no quería dejar ir libre a su pueblo. Pues Dios mandó 10 plagas. Allí, y los egipcios tuvieron que ver. Mientras el pueblo de Egipto, los egipcios sufrían, Israel, que vivía en Gosén, estaba bendecido. Dios lo cuidaba. Si en Egipto las aguas se convirtieron en sangre, en Gosén las aguas eran normal, potable. Dios mandó codornices para Israel, pues entonces mandó mosquito y moca y rana para Egipto. ¿Se da cuenta? Tiniebla terrible. Los animales murieron. Enfermedades terribles, salpullidos por todas partes. Entonces eran los egipcios, pero el pueblo de Israel no. Dios libró a su pueblo y ellos pudieron ver. Los mismos egipcios tuvieron que arrepentirse y dejar ir libre. Entonces Dios no solamente se hizo, sino que Él también abrió el mar rojo para que ellos cruzaran. Y cuando los egipcios trataron de meterse, Dios cerró el mar y se ahogaron todos los egipcios. ¿Sí? O sea que es muy importante que usted entienda aquí que Dios suple a sus hijos. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus padres?
tu esposa, tu esposo. No lo dejes, no salga corriendo. Te quiere ir, tiene problemas donde está viviendo. Tiene crisis económica. El médico dice que ya tú no tienes resultados porque la enfermedad está bien crónica. Dios te suple, Dios te sana. Dios te libra de todo. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, porque no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no te dejará pasar más de lo que tú puedas soportar, sino que juntamente con la tentación te dará la salida para que salga libre. ¿Te ves? Dios te salva, Dios te suple, pero tienes que creer en Él. Tienes que creer en Él. Esto es por fe, hermano. Esto es por fe. Y usted, hermano, que está yendo a la iglesia, que ya ha conocido a Dios, pero tiene turbación mental, tiene dificultades, tiene problemas. Confíe en el Señor, confíe en el Señor. Espere en Dios, el Señor va a defenderle. No se defienda a usted. No pelee usted. No use venganza. Perdone, dice la Biblia en capítulo 7 de San Mateo. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen. ¿Te ve? Así que es muy importante. Tiene que levantar, tiene que amar a su prójimo. Quien le hizo daño, perdone, pídale al Señor que lo perdone, que lo guarde, pero no use venganza. Dios pelea por usted. Así dice la palabra. Mía es la venganza y yo pagaré a cada cual conforme a sus obras. ¿Sí? ¿Te quiere que Dios le supla? Viva la palabra de Dios. Conságrese. No deje de ir a la iglesia. Vaya a la iglesia. Le hicieron problema. Que el pastor, que la pastora le hizo la vida difícil y que le quitó la posición o que usted se pudo hacer cosas. No se preocupe, ore por su pastor. Dice la Biblia ahí, en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Acordaos de vuestros pastores. Mirad cuál ha sido su conducta y imitad su fe. El verso 17 dice, acordaos de vuestros pastores. Someteos a ellos y no estén quejándose, porque ellos velan por vuestras almas y darán cuenta a Dios. ¿Te ve? Así que no se rebelen contra los pastores, ni en contra de la pastora. Ámelo y ayúdale y trabaje con ellos. No deje de ir a la iglesia, cumpla con sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque usted es una hija, un hijo de Dios. Eso dice ahí 1 Juan capítulo 4, de 18 en adelante. ¿Entiendes? Lo dice ahí que tenemos que perfeccionarnos en el amor. La gente no se perfecciona en el amor. Se cansa cuando ve cualquier cosa. Y que se repite la cosa. Y esto. Y que yo lo perdoné. Y que volvió. No se canse. El Señor no se cansó. Si se hubiera cansado, no hubiera dicho, Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. No hubiera venido, no hubiera muerto. ¿A dónde estuviera usted ahora si el Señor no hubiera venido? ¿Se da cuenta? Y Él viene ahora pronto por segunda vez. Por eso aprenda a perdonar, a levantar. Vea a Dios de corazón. Dice que tenemos que ¿qué? Perfeccionarnos. Ese versículo 18. Dice que el que no se perfecciona en el amor lleva en sí castigo. ¿Sí? Por cuanto no se ha perfeccionado. ¿Cómo dices tú que ama a Dios? Dice ahí mismo, ¿entiendes? Versículo 19. ¿Cómo tú que ama a Dios y aborrece a tu hermano que está viendo? Tú no has visto a Dios todavía. ¿Tú ves? Y entonces a tu hermano tú lo ves a diario. Pero tú aborreces a tu hermano y dices que ama a Dios. No, ámalo. Amar es amar a tu hermano. Amar a tu enemigo, dice la palabra. Dice que lo ame como yo os le he amado. Si tú amas a Dios, ama a tu hermano. Y si te ama, no le haga daño. Si tú amas a tu esposa o a tu esposo, no sean infieles, no peleen como perro y gato. No estén ahí batallando. Que me voy ya, que ya no aguanto más. No. Venga Dios, Dios se encarga. Ámelo, ayúdele, levante. Dele el amor, la ternura. Eso es muy importante. A tus hijos, a tu padre, tu vecino, compañeros de trabajo, supervisores, empleados. ¿Entiendes? Sométete a la voluntad de Dios. No te dejes engañar, que es lo que está haciendo el enemigo, que se mete. Pero recuerda que ya leímos en Efesios 6, del día en adelante, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestras luchas no son carnales. No es tu prójimo, no es tu hermano, no es tu hermana. No es el vecino, no es el trabajador, no es el empleado. No. Es el enemigo, es espiritual. Por eso que tenemos que entender. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Tiene que ver. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios el Espíritu Santo? Para que podamos ver quién es el que nos está persiguiendo. ¿Quién es el que trata de traicionarnos y hacernos daño? ¿Tú crees que fue Judas, entiendes? Que traicionó directamente a Jesús. No, fue Satanás. El Señor se lo dijo a Judas. Mira, Judas, ¿por qué permitiste que Satanás entrara a tu corazón? Tú eres el traidor. Así lo dijo el Señor se lo reveló.
Eres traidor porque Satanás entró a tu corazón. Pedro también estaba pasando por lo mismo. Y Dios le dijo a Pedro, Pedro, ponte a orar. Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, ¿te ves? Y yo he orado, dice el Señor, yo he orado para que tu fe no falte. ¿Estás entendiendo, hermano? La lucha que tenemos no son carnales, son espirituales. Y con todo y eso, Dios avisarle a Pedro. Pedro lo negó. Yo no conozco a ese hombre. Oye, si Pedro no se arrepiente, le pasa lo mismo que le pasó a Judas. ¿Te ves? Pero se arrepintió. Pasó también con Tomás. Satanás entró a Tomás para que sea incrédulo. Y Tomás fue un incrédulo. Ni yo no lo veo. Si yo no meto mi dedo en su herida, no creo. Terrible. Y el Señor llama a Tomás y se lo dice. Aquí yo estoy, ven, mete. Sí, porque me está bien, está creyendo. Porque esto es por fe. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por fe. Por eso no se deje sugestionar de Satanás. En 1 Timoteo capítulo 4 dice que muchos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos. Prohibirán casarse, abstenerse de alimentos que Dios creó. Practicarán muchísimas cosas. Falsos hermanos. En el capítulo 11, de verso 12 en adelante, de 2 de Corintios, lo dice allí también, que Satanás se disfraza como ángel de luz, para destruir. Y aún sus ministros también se visten como ángel de luz, se hacen pasar. En Gálatas capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice Pablo que los falsos hermanos se meten encubiertamente para expiar nuestra vida. Y él no se ha dejado llevar esa cosa. Así que tengan cuidado, hermano. Tenemos falsantes, pero usted ponga su mirada en Dios. El mismo Señor lo dijo en el capítulo 24 de San Mateo. ¿Entiende? Que venían falsos cristos, falsos profetas. Y engañarán a muchos, si fuese posible, a unos escogidos. Y hemos tenido falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos cantantes, que se visten de ángel de luz como Satanás. Pero no son de Dios. Están entre nosotros. ¿Sí? Entonces es muy importante que entienda aquí que esto es por fe en Cristo Jesús. Es espiritual. Tenemos que tener una mente espiritual. Tenemos que tener la mente de Cristo. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Entonces tenemos que leer la palabra, conocer la palabra. Bendito sea su nombre. Hay que consagrarse, hermano. El Señor suple. Recuerda el tema. Dios suplirá todo. Nuestro hermano Habacuc lo reconoce. Y dice, si en la vida no haya fruto, si en la higuera no te hace falta correr, con todo yo me glorificaré en el Señor. O sea, si en tu nevera no hay nada, no hay leche, no hay agua, está vacía. Si en la dispensa no hay alimento, no hay arroz. 1, 2, 3, 4. Probando. Pues tú estás ready, me dejas saber. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se ve la tableta? Perfecto. ¿Qué hora es ahora? Porque quitaron eso, son las 4:10, a las 5:05 te pongo 5 minutos. Ok. ¿Estás ready? Sí. Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la Biblia se encuentra en Habacuc capítulo 3 del verso 15 al terminar. Habacuc capítulo 3 del verso 15 al terminar. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Camínate en el mar con caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se contaminó, aunque en la vid no haya fruto y en la higuera no tenga los corales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en sus alturas me hace andar.
aunque de los cachorros sobre la costumbre de la cabeza. Eterno y soberano Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla, a comprenderla cada día más. Por los méritos de Jesús te lo pedimos ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa, Una entrevista con Dios. En este momento queremos presentar a usted el tema central que tenemos es: Jehová lo suple todo, aunque no tengamos nada, por su amor. Jehová lo suple todos, aunque no tengamos nada, por su amor. Óigame bien, no es porque lo merezcamos, no es porque usted haya hecho algo, porque recuerde que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso es el tema muy central aquí en Habacuc capítulo 3, del verso 15 al terminar. Habacuc estaba pasando por tormenta, por dificultades. Hay un dicho que se saca de aquí que dice, entiende, que Dios le da barba al que no tiene quijada. O sea, Habacuc estaba pasando, él es el profeta de Dios, estaba pasando por tormenta y él veía que Dios bendecía a los que no temían a Dios, a los pecadores. Dios lo bendecía y a ellos que estaban sirviéndole a Dios no lo bendecía. Pero era que Dios estaba castigando porque ellos seguían dioses ajenos. Y el Señor dice en el capítulo 20 del libro de Éxodo que no tendrás dioses ajenos delante de él y que no te puede inclinar a ninguna imagen. Y ellos seguían todos los dioses falsos de las otras naciones. Y Dios había escogido a Abraham desde Ur de los Caldeos y le había dicho: sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Ese país, ¿me entiende?, que estaba ahí, Nínive, cerca de Egipto y todo, eran idólatras paganos. Y allí había nacido Abraham. Pero Dios quería hacer una nación. Y el corazón de Abraham era un corazón que amaba a Dios, que no amaba la idolatría. Aunque sus familiares y todo adoraban la imagen y todo, Abraham no. Desde su temprana edad. Por eso Dios coge el corazón de Abraham y le dice: haré de ti una gran nación. Porque el mundo entero estaba bajo el dominio satánico. Desde Adán y Eva, el mundo se había corrompido. Por eso Dios mandó un diluvio. Llamó a Noé. Noé halló gracia ante Dios. Y Noé tenía 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. La esposa de Noé, la esposa de sus hijos. Eran 8 personas que pudieron escapar, pero Dios destruyó el mundo con un diluvio de toda parte. No había más nadie. Solamente 8 personas. De esas 8 personas Dios multiplicó el mundo otra vez. Y el mundo seguía, que entiende, en el capítulo 10 de Génesis, construyeron una torre y comenzaron a adorar porque no querían obedecer a Dios. Y Dios se dio cuenta. ¿Qué hizo Dios? Que bajó y confundió. Ahí nacieron las lenguas, porque de antes la gente tenía un solo idioma. Entonces comenzaba todo el mundo a hablar y que se entendía, ¿entiendes? Pero cuando estaban construyendo la torre de Babel, está en el capítulo 10 y 11 del libro de Génesis. Cuando Dios esta gente comenzaron a construir, hablaban un idioma y decían: pásame un ladrillo, pásame esto, Pero después de un abrir y cerrar de ojos, comenzaron a hablar otro idioma y no se entendían. Entonces no sabían el idioma porque Dios bajó, ¿entiendes? Y confundió el lenguaje. Dios creó el lenguaje. Entonces todo el mundo comenzaron a hablar diferentes clases de idiomas. Ahí nacieron los idiomas. Y entonces el que se entendía se unía. Los otros, hubo un desbarajuste ahí, pleito y todo, porque no se entendía. Creían que estaban como, estaban siendo enemigos o burlándose. Y era que no se entendía. Como hoy en día la gente, aunque hablan el mismo idioma, hablan inglés, hablan español, hablan chino, no se entienden. Porque hay confusión espiritual. Eso dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, del verso 14 en adelante. Dice claramente ahí la palabra. ¿Entiende? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ni tampoco las entiende, porque se han de interpretar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no ha jugado de nada. Es decir, el hombre natural es el hombre de la calle, el hombre ahí que está viviendo, no entiende las cosas que son del espíritu. ¿Usted ve?
La gente habla español o habla inglés o habla cualquier idioma, pero tiene una mente carnal. Oye bien, tiene una mente carnal. Y esa mente carnal, Satanás la utiliza. Si usted busca 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo y se arrepientan y sean salvos. Entonces, ese es el hombre natural. No puede entender las cosas de Dios porque son espirituales, son locura para el hombre natural. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, la palabra siglo es cosmos, cosmos es mundo, el Dios de este mundo, y la palabra Dios está escrita con letra minúscula. Entonces, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. La gente no puede ver. Lo que ve es lo que está viendo solamente. ¿Tiene? Y sus ojos, los ojos están puestos en el mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. ¿Debe? Dios controla todo, pero la gente adora a Satanás. En vez de adorar a Dios, que hizo el mundo, ¿ves? Hizo el mundo, hizo el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las plantas, las aves, los animales, el mar, los ríos, los lagos. El mismo hombre que la y semejanza lo hizo Dios. Pero Satanás debió, desde los primeros padres, debió, ¿entiende? El camino de la verdad. Entonces la gente está ciega hoy en día, hablando espirituales. Por eso que en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Óigame bien, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero la gente no pone los ojos en Jesús porque no lo ve. ¿Ya ve? La gente pone los ojos en lo que ve. Y ahí que está el error. Por eso no puede entender las cosas espirituales. Aquí la espiritualidad está indicando santidad, pureza, justicia. Y Satanás es sucio. Es un cerdo. Dice la palabra. ¿Entiendes? Entonces el hombre que sigue a Satanás es un cerdo. Dice que el perro vuelve a su vómito y el cerdo a su pocilga. ¿Sí? El que busca a Dios es una nueva criatura. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. En Cristo somos nuevas criaturas. Entonces podemos ver espiritualmente hablando. Entonces para eso tenemos que ser santos. En primera de Pedro capítulo 1 y versos 15 y 16 el Señor lo dice. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Te ve? Sé santo en toda vuestra manera de vivir. El que es santo entonces ve las cosas espirituales, ve las cosas de Dios. En Efesios capítulo 6 del 10 en adelante lo dice también. Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes satánicas en las regiones celestes, con el mismo Satanás, y ese poder satánico va bajando. Por eso es un poder espiritual diabólico, corrupto, desobediente, idólatra, pagano. Por eso tenemos mucha guerra, tenemos mentira, engaño, falsedades, y eso es lo que contamina al hombre, ¿sí? Ahí en el capítulo de Marcos, capítulo 7, del versículo 18 al 23 lo dice. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Y lo que contamina al hombre, dice el Señor ahí, no es lo que entra, sino lo que sale. Y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Usted ve? Coge de la mente los malos pensamientos. Es Satanás que se mete, ¿me entiende? El adulterio, la enemistad, el pleito, envidia, disensiones, celo, contienda. Todo eso sale del corazón del hombre y contamina al hombre. Por eso es que el hombre, ese es el hombre natural. Por eso el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. ¿Se ve? En Gálatas 4:4 también vuelve aquí el Señor y lo dice. ¿Entiende? A través de nuestro hermano Pablo. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y dice claramente, oh alma adúltera, ¿no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En primer lugar, Satanás es el Dios de este mundo. Él conquistó al hombre, engañó a nuestro primero padre y se hizo dueño. Dios se lo permitió porque Dios ya lo sentenció. Desde antes que Dios haber creado el mundo, Dios condenó a Satanás y ya lo sentenció. ¿Entienden? Y por eso
Satanás está haciendo muchas cosas, pero le queda poco tiempo porque va a ser pronto lanzado al lago de fuego. Recuerde que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que para Dios condenó a Satanás ayer. Nuestro primer padre condenó ayer. Por eso Satanás se rebeló y vino y engañó a nuestro primer padre. Recuerde que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás se hizo pasar como amigo de la mujer y engañó a Eva y le dio del árbol que Dios había prohibido, y le trajo entonces a su esposo Adán. Satanás engañó a la primera mujer, una mujer santa, perfecta que Dios hizo, a la imagen del Señor. Pero Satanás le engañó, se hizo pasar por la amiga, por una serpiente. La esposa amaba a su esposo. Ella cogió del fruto prohibido y le llevó a su esposo. Su esposo no podía rechazarla porque no conocía no. Su esposo conocía el bien. Y como la amaba, porque lo que Dios da, lo da bueno. Y entonces el hombre comió. Cuando vino Dios a buscarlo, porque siempre Dios se reunía con ellos de tarde, pero este día vino a buscarlo y no lo encontró. Estaban ocultos, escondidos, porque habían pecado, habían desobedecido. Y Dios lo llamaba: Adán, 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 ¿dónde está? Dios sabía, pero Dios quería que Adán le diese la cara, ¿entiende? Fuera honesto, fuera sincero como Dios lo había hecho. Y le dijo: Señor, estoy desnudo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí, ¿sí? Entonces el hombre confesó. Eso es muy importante. Cuando uno peca, uno debe confesar el pecado. No a todo el mundo, a Dios. Eso está confesando a Dios. Dios le dice: ¿qué? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Dios quiere que confiese, porque si confías tu pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Porque Dios es el que suple. Dios es el que te da todo lo que tú necesitas. Dios fue el que te dio todo. Toda la planta, todos los alimentos, la salud, todas esas cosas, la vida, la da Dios. Por eso Dios quiere que sea honesto, honesta, sincero, sincera. Señor, dice el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto que dijiste que no comiera y yo comí. Aquí Adán no está acusando a la mujer, ni está poniendo excusas. No, está diciendo la verdad. Dice el Señor ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Usted ve? La libertad es en el Señor. Entonces, cuando hacemos la verdad, andamos en la libertad. Por eso Adán le está confesando la verdad. Dios viene donde la mujer. ¿Qué hiciste, mujer? La mujer confiesa también y dice: la serpiente me engañó, me dio del árbol y yo comí. O sea que ellos no pecaron voluntariamente, sino que fueron engañados. Si usted puede leer el capítulo 11 de segunda de Corintios, se va a dar cuenta ahí, versículo 3, que dice Pablo: como la serpiente engañó a Eva, así también ustedes pueden ser, ¿entiende?, engañados. Y esta es mi preocupación, de que ustedes sean engañados como la mujer fue engañada. ¿Sí? O sea, ella confesó, Adán confesó, por eso fueron perdonados. ¿Sí? Los hombres y las mujeres hicieron hoja de higuera, pero como Dios maldijo la tierra, maldijo la serpiente, maldijo a Satanás, pues entonces la naturaleza está maldita, la tierra y todo, hermano. Por eso que está el pecado, por eso vienen las enfermedades. El hombre fue hecho para no morir, pero al pecar vino enfermedades, vino tropiezos, vino dolores, sufrimiento. El Señor lo dijo ahí en el capítulo 3 de Génesis, que iba a multiplicar los dolores a las mujeres, al hombre. Con el sudor de tu frente tendrás que mantenerte ahora. Y ahora va a tener que trabajar. Y la tierra va a negar su fruto. Ahora va a dejar de llover. Y no va a llover para que la tierra, entiende, produzca. No, va a haber dolores. Ahora va a tener que trabajar. Y por eso la gente, entiende, los agricultores y todo trabajan. Y a veces no llueve, ¿me entiendes? Viene invierno, viene otoño, viene primavera, viene verano. Y dolores, ¿entiende? Y sequía. Todo eso es lo que va a venir y está viniendo, hermanos hermanos. Y usted lo sabe. El Señor dice que va a haber, ¿me entiende? Sequía terrible, va a venir. Y va a haber entonces fuego. No hay carne, no hay nada. Gózate en Jehová. Si en el ropero no tiene ropa, no tiene zapatos, y ya es tan viejo, y la suela gastada, confía en el Señor te suplirá. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y sus ropas nunca se pusieron viejas.
sus sandalias, ¿entiendes? Y su ropa. Y Dios le mandaba el maná. De la peña le botaba agua para que tomara. Dios suple, Dios suple. Dios suple tu amor. Si estás cansado, recuerda que hay 4 clases de amores que el hombre dice. El amor, entiende, eros, ese sentimiento de un hombre y una mujer. Se ofrecen amor y cuantas cosas, pero mentira, cuando hay cualquier problema, entiende, inmediatamente se separan. El hombre ve lo que está en sus ojos. Por eso es eros. Eros comienza con ¿qué? Con una ilusión. Y luego sigue con una pasión. Y eso es lo que la gente tiene. Ilusiones y pasiones, pero no tienen amor verdadero. Entonces ese amor, eros, la ilusión comienza. Ve a la mujer con un cuerpecito ahí como una guitarra. Y colineando y cuantas cosas. Se van detrás de ella. Ven el hombre con un cuerpo, músculo y cuantas cosas. La mujer se va detrás de él. Pero después que la mujer se engorda, se pone ahí 40 libras. Ahí está el hombre ya diciendo, tú estás gorda, tú apestas, vete para allá, vete a hacer eso. Óyeme, pero sal tú con ella, ve ya, llévala al gimnasio, compre alimentos que le convengan, cómprale vestido y cosas. No le grite, no la saque de quicio, solo dice la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La casada está sujeta a su marido. Y marido, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Te ve? Ese es Efesios capítulo 5 para que veas que eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se está dando cuenta de dónde está el punto aquí? Dios quiere que nos consagremos. Entonces el amor eros. Está el amor epidumía. El amor epidumía es el amor de interés. ¿Sí? El amor de interés. No, yo te doy si tú me das. Yo te amo si tú me amas. Si tú no me das, pues yo no te ve. Eso es interés. Cuando logramos el objetivo, abandonamos. ¿Dónde está el amor? Está el amor filial. El amor filial es el amor de padre para hijo y de hijo para padre. Pero hoy en día todo se ha terminado. Ya los hijos no respetan a los padres y los padres no comprenden a los hijos. En Efesios capítulo 6, eso es lo que dice ahí del 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestro padre porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra que Dios te dé. Pero los hombres no obedecen. Los hijos no obedecen a sus padres, no se someten, no ven el mandamiento de Dios. Y el verso 4 le dice a los padres, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos y disciplinarlos en el temor de Dios. Pero hoy en día no tenemos tiempo para los muchachos. Compramos tenis, cosas caras, pero nunca le damos tiempo, nunca le educamos. Nos metemos a los cuartos de ellos sin tocar la puerta, no los respetamos. Hay un desbarajuste terrible familiar. La esposa se vive viendo novelas o en internet, en vez de estar haciendo todo lo que hacer y dejan las cosas para última hora. Y el esposo por igual. Tenemos tiempo para brillar el carro, para salir con las amistades, para jugar, pero no tenemos tiempo para la familia. Trabajar 2 y 3 trabajos, muchas horas, pero no hay tiempo para la familia. ¿De qué sirve que usted tenga televisor de 80 pulgadas, tenga carro ahí, tenga 2 o 3 libretas bancarias, mucha ropa y cosas, cuando no hay amor dentro de la familia? No hay tiempo para la familia. Pues yo le compro de todo. No, eso no hay. Eso está bien, pero eso no basta. El amor, el cariño, la ternura. Pero tenemos muchísimos jóvenes criminales en la cárcel, rebeldes, ¿sí? En la adicción. Tenemos tanto porque no tenemos amor para educarlo. ¿Te ves? Entonces está el cuarto clase de amor, que es el amor ágape. Eso está ahí que leímos ahorita en el capítulo 13 de 1 de Corintios. El amor ágape es el amor de Dios. Es el amor que no deja de ser. Es el amor que no termina. Es el amor que está presto para levantar. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que no sea engañado y entra a doctrina de error. ¿Te ves? Así que vamos a levantar al hermano. Tú puedes ser tentado. ¿Te ves? Pero Dios suple todo. Tomad las armaduras de Dios. ¿Te ves? En ese capítulo 6 de Efesios. Tomar las armaduras de Dios para que puedas estar firme en el día malo. Entonces, Dios suple, Dios nos da las armaduras. Se da el casco de la salvación. O sea, para que tu mente no esté pensando ni dudando. Para que no te desespere. Te da sabiduría para que puedas en cualquier situación que te coja de sorpresa, tú puedas estar firme. ¿Sí? Te da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El aspecto del Evangelio, orando en todo tiempo. ¿Sí? Son armaduras que Dios te da
porque tus luchas son espirituales. Entonces tienes que tener armas espirituales. La gente se viste de soldados, ¿entiendes? Americanos y cuantas cosas. Y cree que con eso va a vencer. No. Las guerras son espirituales. No son carnales. Por eso no pueden. Cuando viene la tentación, cuando viene la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, cuando vienen las discusiones, la mentira, la hipocresía, no podemos cómo combatir esa cosa. Porque estamos echando cosas solamente psicólogos, psiquiatras, consejeros. Estamos buscando solamente eso. Y no buscamos a Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras esté cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre su pensamiento y vuélvase a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. En Jeremías capítulo 6, versículo 16 lo dice. Paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua. Mirad cuál sea el buen camino y andad por él. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos buscar a Dios. Consagrarnos. Sin santidad nadie puede buscar a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Cuál es el tema? Jehová Dios suple todo lo que te haga falta. Por amor. Por el amor de Dios Él nos suple todo. No somos merecedores. Pero Él nos da porque Él nos ama. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El amor de Dios vino aquí para que usted y yo fuéramos salvos. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos televidentes, amados matrimonios, pastores, líderes, meta a la iglesia en oración. Hermanos, métase en oración. No se desespere, no sea ligero. Si usted no está casado, o está divorciado o separado, busque la dirección de Dios. Ahí en el capítulo 5 de 1 Timoteo, verso 22, dice, no sea ligero en poner la mano. No participe en pecados ajenos, consérvate puro. Si usted tiene aflicción de la carne, ¿entiende? No se precipite, venga ante Dios. Lo que Dios da, lo da bueno. Así que no se ponga usted a buscar con los ojos, que también me conviene, que también, o el hombre. No, busque a Dios mientras puede ser hallado. Busque al Señor de veras y verá la misma gloria de Dios. Dios va a bendecirlo. Dios suple todo. Dios le da mujer, le da hombre, le da hijo, padre, ¿te ve? Le suple la necesidad económica, casa, todo, alimento, ropa. Pero tiene que buscar a Dios. No busque las cosas materiales. En el capítulo 6 del libro, ¿entiende? De Mateo, el Señor lo dice, que no afanéis por las cosas, ¿entiende? Que han de perecer, sino que busquemos a Dios. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Tenemos que buscar a Dios. ¿Tenemos que buscar a quién? A Dios. ¿Es el Señor? Sí, Él es el Señor. Vengamos a Jesucristo, confesemos nuestro pecado, apartémonos de Él y veremos la misma gloria de Dios. Recuerde, Dios suple, pero hay que, por fe, tenemos que venir a Él, pedir misericordia, pedir compasión. Él es el que pelea por nosotros. No salga corriendo, no se mude, no abandone a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su padre, su hogar, su trabajo. No esté cambiando de iglesia en iglesia. Venga ante Dios, humíllese. Señor dice ahí en el capítulo 11 de San Mateo, verso 28 en adelante, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí, si estáis cansados, que yo haré descansar. Aprended de mí, ¿sí? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. El Señor se lo dice. Por eso busquemos a Dios de veras. Consagrémonos para que Él nos dé la fortaleza. Ore a Dios sin cesar. Lea la palabra. Espere en el Señor, no se precipite. Perdone a aquel que le ofende. Ámelo. Amar significa levantarlo, perdonarlo. No guardarle rencor, no ser, ¿entiende? Jactancioso. Ayudarlo en los momentos difíciles. Suplir, estar al tanto. ¿Sí? Eso es amar, hermano. Amar como el Señor nos amó. Ahí entonces usted sabe. Recuerde que el Señor no dirá en venir. Habacuc, el profeta Habacuc tuvo que aprender que la confianza estaba en Dios y que no podíamos tener celo ni envidia. Que el hecho de que aquel estaba siendo bendecido, el Señor lo dice, se lo dejó saber, que el hombre impío es como la hierba del campo. Por la mañana usted pasa y ve esa planta florecida y con esa fragancia. Pero después que salió el sol, por la tarde usted pasa, está marchita y todo.
Así son la gente que no tienen a Dios. Usted lo ve que prosperan, pero después de poco tiempo desaparecen. Dios es el dador de la vida. Usted no sabe cuándo va a morir, cuándo va a pasar este mundo, cuándo viene el Señor. La iglesia dice que ni aún los ángeles saben el día ni la hora. Por eso tenemos que buscar a Dios. Tenemos que consagrarnos. Tenemos que orar. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y para ello necesito amar a Jesús y guardar su mandamiento. Y su mandamiento es que nos amemos como Él nos amó. Y que amemos a Dios sobre todas las cosas. Así que se quítese toda raíz de amargura. Todo mentira, hipocresía. Vivamos una sola vida, hermano. Seamos transparentes. Vivamos lo que predicamos, porque a veces hablamos mucho y hacemos poco. Hay que vivir. Hay que vivir lo que usted habla, lo que usted predica. Si usted dice que Dios es amor, vive ese amor. Si usted dice que Cristo es real, vívalo. Levántese, como dice la palabra de Dios, le dijo a Josué. Levántate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, ¿sí? Vamos a buscar a Dios, hermano. Vamos a dejar el pecado para que Dios se glorifique. Repita conmigo. Señor, gracias. Creo en Jesús, lo acepto como mi Señor y Salvador. Lávame con la sangre de Jesús y lléname de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir lo que predico. Hay una vida santa, como dice tu palabra, que seamos santos en nuestro diario vivir. Oye nuestra oración, cuida nuestra familia, nuestros hogares, nuestros gobiernos, nuestras naciones. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, pues lo esperamos muy pronto.